Vamos a estar en el libro de Génesis, capítulo 11. Oremos. Padre Celestial, háblanos. Que tu Santo Espíritu esté aquí con nosotros, actuando en nuestra mente y en nuestro corazón. Líbranos de tergiversar tu palabra y líbranos de oírla con displicencia. Ayúdanos a amarla y obedecerla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es interesante que esta historia de la Torre de Babel tiene un contexto muy especial. Está entre una historia de fidelidad y obediencia en Noé y el más grande ejemplo de obediencia que hay en la Biblia después de Cristo, que es la obediencia de Abraham. En medio de esos 2 episodios está el texto de la historia de la Torre de Babel. Otra cosa interesante en el contexto, la historia de Adán, la historia de Abel, la historia de Set, de Enoc y de Noé. Están antes de esta historia de Babel y muy cercana a la historia del diluvio. El hombre acababa de salir de semejante juicio. Estamos aterrados con la pandemia del coronavirus. Pero ¿qué les parece una inundación que mata todo lo que existe? Terrible. Sin embargo, baja el género humano del arca, la familia del fiel Noé, y reciben otra vez la orden de poblar la tierra, el pacto adámico. Y ellos, con el correr del tiempo, muy poco tiempo, deciden que no van a poblar la tierra. Está fresco el diluvio, la mortandad del diluvio, la muestra de la ira de Dios. Sin embargo, el ser humano olvida eso. Queremos admitir de Dios cualquier cosa, menos que Él es fuego consumidor. Y eso nos pasa hoy. Por eso tenemos un cristianismo tan light. Por eso tenemos tanta superficialidad. Por eso acudimos a la religiosidad, pero no a la vivencia de la obediencia, no al compromiso, no a los valores y no a las prioridades. Para nosotros hay cosas más importantes que obedecer a Dios. Ninguno de nosotros se propone con juicio y con dedicación a escudriñar la palabra de Dios para saber exactamente lo que tengo que obedecer.
Yo voy a la Biblia por cultura, porque soy teólogo, porque quiero saber más, porque quiero impresionar con mi sabiduría. Pero no buscando lo que yo tengo que poner en práctica. En estos tiempos de pandemia, he descubierto amigos y conocidos que tienen un pavor terrible de morirse. Yo no digo que la muerte no cause temor, es algo desconocido. No hemos pasado por ahí. No sabemos cómo va a ser ese momento. Y le tememos a lo que no conocemos. Pero tenemos una esperanza. Tenemos la confianza segura de que Cristo estará a nuestro lado. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, Dios estará con nosotros. Que tomará nuestra mano y nos hará cruzar el río. En seguridad, en confianza, en gran esperanza. Lo que pasa con el temor a la muerte, el temor que es ya una patología, no es otra cosa que su falta de fe. Es falta de conocimiento. Es falta de tener la visión en el cielo, donde está nuestra patria, donde realmente está el destino nuestro, donde está nuestra casa, nuestra herencia, todo lo que somos está allá. Deberíamos anhelar llegar, pero en la mayoría de los casos queremos quedarnos aquí. Estamos aferrados aquí. Amamos esta vida. Amamos las cosas de esta vida. Y son nuestro tesoro. Y son nuestra prioridad. Por eso el temor a morir. Por eso vemos la muerte como una tragedia, como una desgracia, y no como la puerta de entrada a la verdadera vida. Espero, mis queridos hermanos, que cuando yo esté muriendo, yo pueda animar a mis hijas y a mi esposa y tomarlas de la mano y asegurarles que voy con gozo al encuentro de mi Señor, para consuelo de ellas, para testimonio. Pidamos esa gracia, porque la muerte del justo es gloriosa delante del Señor. No es una desgracia. Terrible desgracia cuando la muerte nos toma, muertos espiritualmente, como la gente del diluvio, en rebeldía contra Dios, en completa desobediencia, en completo desafío a todo lo que es de Dios. Miremos algo muy importante en Hebreos 11. Por favor, vayan rápidamente a Hebreos 11. Es algo que me impresiona. Y cuando yo digo esta expresión, me da risa. Porque todo el versículo me impresiona. Porque todo versículo, cualquier versículo me impresiona. Si voy a otra parte de la Biblia me impresiona. Pero este me impresiona mucho más. Y vamos a Hebreos 11 y al versículo 7. Por favor, acompáñenme en la lectura.
Por la fe, Noé, ¿qué hay de impresionante en este versículo? Lo más impresionante para mí es el testimonio que da el Espíritu Santo del temor de Noé. Y nos puede ayudar a entender qué significa temer a Dios. El temor a Dios está directamente relacionado con la obediencia. Si usted no obedece, usted no teme. Si su hijo no le obedece, es porque no lo teme. No tiene un temor reverente. No calcula las consecuencias. Y no sabe el daño que está haciendo. Pero aquí dice que Noé con temor preparó el arca. Y atención a lo que sigue. En la cual se salvaría ¿quién? Su casa, su familia, su esposa, sus hijos. No está pensando siquiera en él. Está pensando en su familia. Yo les pregunto hoy en día, ¿cuáles son sus pensamientos con relación a su familia? Con relación a su esposa, con relación a sus hijos, a sus nietos. ¿Qué hace? ¿Qué arca prepara usted para que esa familia se salve? ¿O está muy ocupado? Tiene demasiado trabajo. La empresa es muy grande. El negocio no se puede descuidar. Los hijos ya están grandes. Que se manejen solos. Allá ellos. Noé pasó 120 años preparando el arca. Una locura. Pero no le importó que lo llamaran loco. No le importó que no se subiera la gente al arca. Tenía en su mente y en su corazón: yo y mi familia subiremos. Mi familia subirá. Pondré a salvo mi familia. Usted se casó un día. ¿Por qué se casó? ¿Para qué se casó? Para andar corriendo desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Para el sancocho? ¿Para la pensión del colegio? ¿Para el arriendo? No, usted se casó para llevar una familia al cielo. Usted se casó para construir un arca donde se salve su familia. Usted tiene que ser consciente de los juicios de Dios, de la disciplina del Señor, y que si no nacen espiritualmente, no obedecerán. Y sin obediencia no hay salvación. Tremendo sermón en un solo versículo, que nos debe pegar duro a los padres y las madres de familia. Los que se quieren casar, pregúntense: ¿para qué me caso? Se casan para construir el arca. El arca es Cristo. No hay otra. Y es la única forma de salvarse. Y es la única forma de salvar la familia. El diluvio los cogerá. Ya no en agua, en fuego, por la eternidad, en tormento.
en angustia, sin esperanza, porque usted no construyó. Pero hay algo más impresionante todavía en el versículo. Después que habla de que iba a salvar la familia, dice en Hebreos 11:7, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermano, la Biblia dice que usted es la sal de la tierra. La Biblia dice que usted es la luz del mundo. Usted cuando alumbra condena al mundo. Usted cuando ejerce su condición de sal, condena al mundo. Pone barreras al pecado. Estorba la corrupción. Ese es el papel que jugamos nosotros en esta tierra. Este sermón se está pronunciando hoy día y va a producir dos efectos. Los va a producir con toda certeza, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. A unos para salvación, para edificación, para crecimiento espiritual, y a otros para juicio. Porque después de ese sermón, su responsabilidad delante de Dios ha crecido, porque Dios le está hablando. Estas no son mis palabras. Yo soy pecador como usted. Esta es la palabra de Dios. El versículo 7, la palabra de Dios. Dios está hablando. Me está hablando a mí y les está hablando a ustedes. ¿Cómo van a tomar esto? ¿En el arca o fuera del arca? ¿Está construyendo su propia torre? Y no sé si vamos a alcanzar a llegar al sermón, porque esta es la introducción. Condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este es el contexto en el que está el problema de la Torre de Babel. Así que vamos a la Torre de Babel nuevamente. Capítulo 11 de Génesis. Y vamos al versículo 1, por favor. Yo leo y ustedes me siguen. Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¡Qué bendición tener una sola lengua! No tener este problema tan terrible de la multiplicidad de las lenguas. Ahora que Carolina y Camilo se van para Estados Unidos, van a entender lo difícil que es no tener el inglés. Cuando uno tiene miedo de pedir unos huevos tibios, unos huevos blanditos para el desayuno, porque no sabe cómo pedirlos. Y las meseras gringas son impacientes. Les da rabia cuando uno habla bien. Las lenguas son una maldición. Pero había una sola lengua en la tierra en aquella época. Seguramente habían dialectos, pero había una lengua universal. Y el versículo 2 dice que aconteció que cuando salieron de Oriente, ¿ustedes se acuerdan en Génesis 3 cuando el Señor los expulsó del Edén?
Allá dice en ese versículo que los sacó al oriente, los llevó al oriente. Ahora, desde ese oriente, comenzaron a caminar y hallaron una llanura en la tierra de Sinar, hermosa, extensa, muy fértil, con un clima extraordinario. Eso lo estoy añadiendo él. Pero una cosa cierta sí es esta. Era tan pulpa la tierra que no había piedra. Entonces, cuando quisieron construir una torre, tuvieron que echar cabeza y pensar con qué la iban a construir. Y les llegó la idea del ladrillo. Ladrillo crudo para adentro y ladrillo cocido para afuera, porque era más resistente al clima. Ahí es cuando nosotros pensamos que el hombre no nació mico. El hombre siempre ha sido inteligente. El hombre siempre ha sido Homo sapiens. Ha tenido inteligencia. Ha tenido forma de comunicarse, de inventar cosas, de continuar con la creación, porque Dios así lo hizo, a su imagen y semejanza, un ser racional. Ellos vieron la llanura y se instalaron ahí. El versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Lo pensaron, lo planearon, lo calcularon. Tuvieron que pensar en los materiales. Esto es una desobediencia consciente, intencional. Tenían plena conciencia de lo que estaban haciendo. Cuando usted peca, mi querido hermano, cuando yo peco, mi querido hermano, tengo la tendencia de decir, ay, es que soy débil. Ay, es que es mi carne. Ay, es que yo soy pecador. Y en otras ocasiones, maldito diablo. Ni maldito diablo, ni debilidad, ni carne, ni pecado. Usted pecó porque quiso. Porque así lo decidió. Porque es un acto de su voluntad. Por eso es rebelión. Todo pecado es premeditado. Todo pecado es planeado. Hay una discusión en su mente y en su corazón entre el bien y el mal, entre la serpiente y su conciencia. Y si usted es creyente, es terrible. Porque en esa conversación está la serpiente y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo diciéndote lo correcto, asesorándote, dándote convicción. Porque eso es lo que dice la Escritura, que hace el Espíritu Santo. Y la serpiente diciéndote, no es así. Te vas a privar de algo maravilloso. Esta oportunidad no vuelve. Agárrala ahora. O será nunca. Y tú decides. No se vaya con ese manto a misa de que usted es una inocente víctima. Nadie le pone un revólver en la cabeza para que peque. Estos hombres que sabían de Dios,
que trataban directamente con Dios, que acababan de salir de un juicio, que miraron la bondad de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios. Están aquí revelándose conscientemente e intencionalmente, como lo hacemos nosotros. Versículo 4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Las pretensiones del hombre. Una torre que llegue ¿a dónde? Al cielo. Es decir, ¿dónde está quién? Dios. La gran obsesión que puso el demonio en el hombre: ser igual a Dios, librarse de Dios, no tener que rendirle cuentas, no estar amarrado a Él. El hombre quiere ser libre. Una torre que llegue al cielo. Y hagámonos un nombre. Volvámonos famosos. Que la gente siempre diga: mire lo que hicieron estos. Nos inmortalizamos. ¿Qué es lo que quiere el ser humano? Ser grande, hacendado, aceptado, popular, famoso. ¿Y saben lo que dice Dios del nombre? Vamos a Génesis 12 y vaya al versículo 2. Génesis 12, 2. Miren lo que Dios le está diciendo a Abraham. Dice: haré de ti una nación ¿qué? Grande. ¿Y qué más? ¿Quién es el que nos da nombre? ¿Quién es el que engrandece nuestro nombre? No nosotros mismos. ¿Están viendo claramente en qué consiste la rebelión del hombre? Me van a perdonar las mujeres. Yo las amo mucho. Y tienen un gran valor. Valor bíblico. Valor espiritual. Dios las ha usado en forma maravillosa. Pero solo para pensar. ¿Qué pasa cuando tú no estás contenta con tu nariz? ¿No te gusta tu nariz? Te miras al espejo y te ves una nariz horrible. Y vuelves mañana a mirarte al espejo y la ves más horrible. Y comienzas a pensar en eso. Y comienzas a darle vuelta a eso. Hasta que por fin llama el papá. Y con cierto temor le dice: papito, ya coticé. Ya hice todas las averiguaciones. Vale 8 millones. 8 millones, ¿qué, mija? El arreglo de la nariz, papi. ¿Cómo sería de bueno que esa misma niña llamara a su papá y le dijera: papi, te quiero dar una sorpresa? ¿Cómo te parece que hace 5 años Dios puso en mi corazón recoger una ofrenda para misiones? Y tengo 5 millones. Y los voy a entregar el domingo. Y los voy a llevar a la iglesia para misiones. Para que el pastor pueda ir a Mitú. Para que pueda llevar un curso. Para que pueda ir a Cartagena. Ayudar a la iglesia de allá.
para que vaya y vague, para que vaya suba, o para sostener un plantador. Aquí está la plata, papi, llévala a la iglesia. ¿Qué están diciendo en sus corazones? Lo que se le ocurre al pastor. No hay que buscar cosas grandiosas para saber qué es obedecer a Dios. Son las cosas pequeñas. Es el diario vivir. Es el diario acontecer. Entonces el hombre está aquí haciéndose un nombre. Hoy en día hay hombres y hay mujeres que se están haciendo un cuerpo como ellos quieren, para ser aceptados, para que la gente los mire con agrado, para paralizar el tráfico, llamando la atención sobre sí, poniendo la atención en sí, buscando lo suyo, su propia torre. Pregúntate hoy, ¿qué torre estás edificando en tu vida? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Hacia dónde vas? Mire lo que dice el versículo 5, yo lo leo y ustedes me siguen. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. La torre era tan alta, que Dios tuvo que descender. ¿Entienden? El hombre se propone hacer una torre que llegue al cielo y está empeñado en eso, porque es terco, cabeciduro, y sigue metiéndole esfuerzos a eso, y recursos, y vida. Pero Dios, para poder mirar, hablando humanamente, esa torre tiene que descender. Es ironía del Señor. Dice, vamos a ver la torre alta. Vamos a ver la que toca el cielo. Pero le toca descender. Todas tus pretensiones y todos tus proyectos de torre son nada delante de Dios. Cuidado con los proyectos. Cuidado con los planes. Y casi siempre los proyectos y planes secretos son torres de Babel. Y estás trabajando en eso. Tú solo, con el diablo, construyendo lo que tú quieres construir. Se te olvida que tú eres un cuerpo. Se te olvida que eres miembro del cuerpo de Cristo. Se te olvida que tienes una responsabilidad con una comunidad. Cuidado con tus proyectos. Cuidado con tus planes. Versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Algunos de ustedes interpretarán, entonces Dios sabía que el hombre sí podía hacer tal cosa. No, el hombre no puede hacer eso. El hombre no puede lograr acercarse a Dios por sus propias maneras. El hombre no puede escapar de Dios. El hombre no puede eludir el control de Dios. Él está al mando. Él es control. Y aquí lo podemos ver. Y entonces, ¿por qué descendió, pastor? Porque intervino. ¿Por qué intervino?
Porque Él no mira su creación con displicencia. Él no mira lo que está haciendo con los seres humanos con displicencia. Él tiene interés en nosotros. Él está midiendo cada cosa que ocurre con nosotros y entre nosotros. Él está interesado en su creación. Está interesado en su propósito. Está interesado en sus metas. Por eso dice en el 7, descendamos y confundamos sus lenguas, que nadie entienda al otro. Y así haré que dejen la obra. Dejaron la obra. ¿Saben lo que pasó en Pentecostés? Si ustedes leen el capítulo 2 de Hechos, pueden contar por lo menos 18 naciones presentes ese día. 18 lenguas distintas. Un solo sermón, en una sola lengua. Y todos lo entendieron. Completamente al contrario de Babel. Y aquí empezaba una construcción. ¿Y esa construcción a qué se refería? A la iglesia. Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa torre sí va a llegar al cielo. Porque dice la Biblia que es un templo que Dios está construyendo. Y que nosotros somos piedras vivas. Y que somos parte de esa construcción. Y seremos la esposa, la novia, ricamente ataviada, que va a descender del cielo. Porque está construida en el cielo, con poder del cielo, para la gloria del cielo, que es la gloria de Dios. Eso sí se construye. Tus torres no se construyen. Tus torres no se concluyen. Nunca estarás satisfecho. Siempre te hará falta algo. Porque no has aprendido a ver a Dios en todas tus cosas. Para terminar, acompáñenme al Salmo 2. Le voy a rogar el favor a Nico que lea los primeros 3 versículos. Salmos capítulo 2, versículos del 1 hasta el 3. Yo leo, por favor, y ustedes me siguen. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Rápidamente, miren el texto que acaban de escuchar y de leer. La gente se amotina, la gente se rebela, la gente no quiere nada con Dios. Los reyes de la tierra sirven este propósito. ¿Qué hicieron los faraones? ¿Qué hicieron los reyes de Babilonia, de Persia? ¿Qué hizo el Imperio Romano? ¿Qué hizo el rey Herodes cuando mató a los inocentes? ¿Qué hizo el Imperio Romano cuando mató miles y miles de cristianos? Los reyes y los poderosos se prestan para este propósito de los enemigos de Dios. No se extrañen de que nuestros políticos aprueben el aborto, el matrimonio gay y todas las bestialidades que se les ocurran. Porque para ellos la moral ya no existe. El orden de valores se cambió. No hay absolutos. Pero esos son los enemigos de Dios y Jesucristo y de su Cristo, que lo combaten hasta el día de hoy. Y el versículo 3
Nos dice, ¿por qué hacen eso? Porque no quieren ser controlados por Dios. Ustedes se acuerdan lo que dice Juan en el capítulo 3. Dice, el que no ama la luz no va a Cristo, porque sus obras son malas. El inconverso odia la luz, porque no quiere control. No quiere que nadie lo reproche. No quiere que nadie le diga, usted está pecando. Muchas veces cuando aplicamos disciplina en la iglesia, ¿qué es lo que la gente dice? Ay, es que usted es muy santo, pastor. Usted no hace nada, pastor. Usted es perfecto. Entonces, miren lo que dice Dios en el versículo 4. Pónganle mucha atención a eso. Porque cuando Dios dijo en la torre de Babel, descendamos y veamos lo que están haciendo, Dios estaba burlando de ellos. Mire lo que dice el 4. Todos juntos. El que mora en los cielos se reirá. No lo estoy diciendo yo. Ustedes sabrán cómo toman eso. Es palabra de Dios. Les prometo que ahora sí voy a acabar. Proverbios, capítulo 1. Y en su casa les voy a dejar tarea. Y en su casa van a leer una porción que han leído muchas veces. Van a leer del capítulo 1 de Proverbios, desde el versículo 23 hasta el 32 en sus casas. Y lo van a meditar, recordando este sermón. Ahora quiero que fijen sus ojos en el versículo 29. Perdón, 26. Versículo 26. Todos con un poquito más de entusiasmo. También yo... ¿Está haciendo torres? ¿Está construyendo torres? ¿Está amasando ladrillo? ¿Está buscando brea? ¿Tiene propósitos muy personales? ¿Está buscando el éxito? ¿Está buscando un gran nombre? ¿Quiere el baloto? Solo cuenta para usted y para mí la voluntad de Dios, soberana. Y el resumen de la voluntad de Dios es que confíes en Él como creador, como sustentador y como salvador. Y no hay otro. El que construye es Él. El que llega a término es Él. El que persevera es Él. Y el que tiene propósitos es Él. El decreto de Dios. Y nada más. Que Dios me los bendiga. Que dejen las torres que tengan y construyan la iglesia. Porque el que construye la iglesia es Cristo. Y usted piedra viva.
y entonces tendrá tesoros para el cielo.